Bendiciones, amados de Dios. Podemos estar aquí otra vez estudiando este Evangelio de San Juan. Hemos estado estudiando en las últimas semanas cómo el Verbo fue hecho en carne, estudiamos cómo Él convirtió el agua en vino. También vimos cómo Él habló con Nicodemo, hablándole del nuevo nacer. También estudiamos en el capítulo 4 de cómo Cristo llamó a evangelizar a la primera mujer. En las escrituras es algo muy raro, pero llamó a esta mujer samaritana. Su nombre no se sabe, no se da, pero lo que sí sabemos y estudiamos es que todo el pueblo creyó que Él era el Cristo, que Jesucristo era el Cristo y el Cristo había llegado no a los judíos necesariamente o solamente, exclusivamente a los judíos, pero había llegado también a los samaritanos, a los que no eran de la descendencia pura de línea de sangre judía, sino que eran de una mezcla y posiblemente hasta algunos de ellos no tenían una línea directa a Abraham. Pero el Señor ha dado esa salvación, esa bella salvación a todas las naciones. Por eso lo dijo a Abraham en Génesis, que todas las naciones, las familias de la tierra serían bendecidas en él. Y es porque Jesucristo iba a llamar a toda esta gente del norte, del sur, del oeste, del este. Y hoy vamos a continuar este estudio. Vamos a empezar el capítulo 5. Y el capítulo 5 nos va a mostrar cómo es que Jesucristo se acercaba al pueblo de Dios. Estoy hablando a los judíos, al pueblo de Israel. Usa una manera diferente a lo que normalmente podríamos esperar. Pero vamos a estudiarlo juntos. Vamos a leer y luego vamos a orar. Dice así. Juan 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser sano? Disculpe. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción. Pedimos, Padre Celestial, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos ayudes, Señor, a conocer más tu plan de salvación. Conocer más de ti, Señor. Conocer cómo, Señor, tú nos has llamado a una obra y cómo tú, Señor, los estás buscando para tener una íntima comunión. Oh Padre Celestial, que este tiempo y esta palabra sea de bendición, Señor, para nosotros, y que sea tu Espíritu Santo el que nos enseña. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Acabamos de leer cómo el Señor Jesucristo, en el versículo 1, ha llegado a Jerusalén y ahí está sucediendo una fiesta. Bueno, cuando Él se acerca a Jerusalén, Él tenía un lado donde Él entraba. Y no vamos a cubrir esto en detalle hoy porque creo que en otras enseñanzas lo he cubrido antes. Cuando yo y mi esposa asistimos al país de Israel,
um, visitamos y entramos por esta puerta, que es la puerta de las ovejas, que es una puerta que está enfrente del Monte de los Olivos. Y si pueden visualizarse, cuando el Monte de los Olivos es el lugar donde el Señor Jesucristo oraba en Getsemaní, también allí es la dirección enfrente de esa puerta para ir a Betania, para ir a la casa de María, Marta y Lázaro. Bueno, dice que él entró por esa puerta, y esa puerta tiene un grande significado. Hasta hoy día los palestinos tienen allí enfrente de esa puerta un cementerio que está al lado de la de entrada. Hoy día hasta esa de entrada está cerrada, donde la que entró el Señor. Pero nosotros cuando fuimos a Israel entramos por otra apertura que estaba al lado de esa puerta original. Bueno, regresando a esto. Ahí en esa de entrada tenían 5 pórticos. Era un lugar amplio. Y dice en el versículo 3, en estos yacía una multitud, en estos pórticos, en estos patios, se podría decir, creo que es la palabra correcta. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces, allí hay un estanque muy enorme. Cuando yo y mi esposa todavía se puede ver hasta este día, se podía ver la profundidad, se medía mirándolo, y lo que los dijo el guía, eran como equivalente de 3 a 4 pisos de profundidad. Entonces estamos hablando un estanque que mide de 30 a 40 pies de profundo. Y estaba lleno de agua. Y allí es donde dice que se llama la puerta de las ovejas, porque ahí es donde entraban las ovejas para ser listas o preparadas para el sacrificio en el templo. Entonces, si pueden visualizar, enfrente del Monte de los Olivos hay una puerta, la puerta de las ovejas, ahí entraban todas las ovejas, todos los animales que iban a ser sacrificados, pero más las ovejas. Y estas ovejas ahí a veces eran cerca de esos estanques había suficiente agua para que fueran lavadas y preparadas para poder llevárselas al templo, porque allí al lado de esta de entrada está donde está el explanado, o donde antes existía el templo de Herodes, que es el templo que está visitando Jesucristo, no el templo de Salomón, sino que es el templo de Herodes. Bueno, nos dice aquí que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces, hay mucha gente enferma aquí. Todos están esperando un milagro. El milagro es que la agua se mueva. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces aquí nos muestra la palabra de Dios que había un evento que sucedía de tiempo en tiempo en este estanque, y por eso estaba toda esta gente enferma, esta multitud, esperando un milagro, que un ángel llegara y moviera el agua. Y lo interesante aquí, hay muchos puntos, pero una de las cosas interesantes aquí que quisiera traer ahora es que en el versículo 5 dice, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces hay un hombre aquí que está enfermo, y vamos a ver su enfermedad porque su enfermedad es seria, que estaba esperando que el agua se agitara, y que tal vez él esperaba también otro milagro, encima del milagro del ángel llegar a tocar y mover el agua, sino que también esperaba que él podría llegar antes de todas las otras gente. Pero noten ahí, habían cojos y ciegos, paralíticos. Entonces son personas que tendrían dificultad de moverse rápidamente porque tenían que estar atentos al movimiento del agua. Es una situación muy interesante. Es como decir dificultad y luego un poquito más de dificultad que está delante de este hombre. Bueno, dice en el versículo 5 que así estaba él en esta condición por 38 años. Noten que no nos dice que él nació de esta condición, y lo que estamos viendo también es que tiene 38 años, entonces, o que ha estado en esta condición por 38 años. Entonces tal vez estaba más mayor que eso. No sabemos si
tenía 40, 45, 50 años, no sabemos. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces vemos que Jesús está en estos pórticos, en este estanque de Bethesda, y ve a este hombre. Cuando ve a este hombre, dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Entonces, no sabemos si él preguntó a alguien, pero lo que sí sabemos es que él sabía que tenía una condición ya por muchos años. Le dice, ¿quieres ser sano? Si meditamos un momento aquí, ¿cuántas veces Dios viene a nosotros y nos hace esa pregunta? ¿O será que la mayoría del tiempo nosotros buscamos de Dios y le pedimos a Él que haga algo en nosotros, de salud o de ayuda, de asistencia? Es importante que veamos aquí que es Jesús que hace algo muy, muy diferente. Él va a este hombre y le hace la pregunta. El hombre no le está pidiendo. Pero ¿por qué a este hombre, si habían ciegos, si habían cojos, dice aquí que habían enfermos, en el versículo 3, pero creo que este hombre era paralítico? Vamos a continuar, dice, versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces aquí le explica al hombre que él ha estado esperando que el agua se mueva, pero que nunca puede ganarle a los demás. Nunca tiene la victoria o el éxito. Es la palabra que buscaba, disculpen. En versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces aquí le da una instrucción. Jesús le dice que se levante, que tome su lecho. Noten ahí esta palabra, vamos a regresar a este deseo, mandamiento que le da Jesús, que le tome su lecho, porque es importante. Y anda. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, otra vez que tomó su lecho, y anduvo. Entonces el hombre sanado toma su lecho y camina. Y dice, y era el día de reposo aquel día. Vamos a regresar a ese punto. Porque el tomar el lecho y el día de reposo producen otras consecuencias. Bueno, quisiera que regresáramos a donde dice aquí que en el versículo 5, 5:5, Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí todos los números de la Biblia para mí, en lo que yo he visto, lo que el Señor me ha enseñado, tienen un significado. Muchas veces se puede descubrir con mucha indagar y buscar en la palabra, escudriñar la palabra de Dios, pero otras veces necesitamos que el Espíritu Santo nos dé revelación. Aquí creo que escoge esta edad de 38 años porque está conectado con algo que ha sucedido. Regreso otra vez. Había una multitud de personas. En versículo 3 podemos ver esto. Pero solo va un hombre. Este hombre es, de lo que yo entiendo y veo, es judío, porque después va a hablar con los oficiales de los judíos. Pero también es un hombre que para mí está en Jerusalén y representa al pueblo de Israel. Quisiera que vean cómo es que he llegado a esta conclusión. Por favor, vamos a Deuteronomio. En Deuteronomio, en la pantalla no van a ver esta cita, es Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Solo lo vamos a leer y luego los vamos a pasar al que sí van a ver en la pantalla. Deuteronomio capítulo 1, versículo 2 dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Ese es un punto importante, que hay 11 jornadas desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Jornadas equivale a un día.
Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que en 11 días se puede caminar o llegar. ¿Qué es caminar? Me imagino con animales y carretas y todo lo que llevaban el pueblo de Israel. El monte Horeb es donde Dios le había hablado a Moisés, donde le había hablado al pueblo de Israel, donde los 10 mandamientos habían sido dados. Entonces, si leen, creo que es en el libro de Números, hay un capítulo que nos dice que estuvieron ahí, creo que es el 10, Números 10, que dice que estuvieron allí casi 2 años, queriendo decir, desde que salieron de Egipto y llegaron hasta Horeb, el tiempo que aconteció cruzar el Mar Rojo, llegar al monte, o al monte Sinaí, también es conocido como el monte Sinaí, Horeb, allí habla Dios a Moisés y el tiempo que acontece son 2 años. Pero aquí nos acaba de decir que desde ese monte hasta Seir o hasta Cades Barnea son 11 días. Vamos a ver la continuación de esto. Vamos al capítulo 2. Esta sí la van a ver en su pantalla. Capítulo 2, versículo 13. Dice así. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos noten aquí, los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Ok, ¿qué es lo que acabamos de leer? Acabamos de ver en el versículo 14 que los días que anduvimos de Cades Barnea, es Moisés hablando, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, le está repitiendo, que los días que anduvieron de Cades Barnea hasta cuando pasamos del arroyo Sered fueron 38 años. Les dije hace unos minutos antes que el pueblo de Israel al salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo hasta llegar a Cades Barnea, ese tiempo que anduvieron allí fueron, se podría decir, 2 años y 11 días. Porque cuando el Señor habló en el monte de Sinaí, fueron casi unos días, se podría decir. Pero de llegar allí, del monte Horeb, leímos eso en Deuteronomio 1:2, hasta Cades Barnea, se duraron 11 días. Entonces, el tiempo que nosotros todos estudiamos y conocemos que el pueblo de Dios estuvo en el desierto son 40 años. Pero si agregan los 2 años que ellos estuvieron hasta Números 10, hasta luego llegar aquí, a Cades Barnea, y de Cades Barnea para llegar a este arroyo de Sered, en versículo 14, fueron 38 años. Es una gran cantidad de tiempo que anduvieron ellos solo moviéndose en el desierto. En Números pueden leer que se movía el pueblo de Dios cuando la nube se movía. A lo que voy es esto. Dios hizo esto. Hizo que un viaje o que ellos iban a atravesar estos lugares, lo podrían hacer en días de llegar hasta este arroyo de Sered. Pero Dios no lo permitió que lo hicieran en días, sino que lo hizo que se pasara una generación, que se pasaran mucho tiempo para que murieran. Noten aquí, dice aquí, versículo 14, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años hasta que se acabó
toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Es que Dios se enfurece con ellos, porque ellos estaban murmurando, porque ellos estaban siendo desobedientes a Él. Entonces viene Dios y declara que no entrarán a la tierra prometida. Y lo que estamos leyendo aquí es que después de esos 38 años de Cades Barnea a Sered, porque cuando lleguen al arroyo Sered, versículo 18, 2:18, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, queriendo decir, ahora pueden empezar a adentrar a la tierra prometida, porque ahora Dios ha cumplido lo que Él había prometido, que el pueblo, esa generación, no iba a cruzar a la tierra prometida. Solo eran 2 hombres que llegaron, ni Moisés llegó. Solo llegó Josué y Caleb. Entonces, ¿por qué es que se demoran o les cuesta 38 años? Y aquí es donde espero que se estén acordando lo que leímos en Juan 5:5, que estaba un hombre que estaba con la multitud, pero Jesucristo viene a él y le dice, si quieres ser sano después de estar enfermo 38 años. Y aquí está un símbolo, un tipo espiritual, hablándonos, enseñándonos a nosotros y enseñándole al pueblo de Israel. Que así como ellos anduvieron 38 años, desde Cades Barnea a Sered, este hombre estaba en esta condición paralítica, en ese lecho, por 38. Entonces quiere decir, enfermo sin falta de oportunidad, con una gran falta y sin la esperanza de que alguien le ayudara a ser sanado. Y así estaba el pueblo de Israel en el desierto. Pero lo que es diferente es que en Deuteronomio todos mueren. Pero en el Nuevo Testamento vemos en el libro de Juan que Cristo viene otra vez a su pueblo como el Mesías, como el Hijo de Dios, a darle otra oportunidad al pueblo de Dios. Que regresen al Dios verdadero, que puedan ser sanados de sus pecados y de sus aflicciones. Y Jesucristo nos demuestra esto en este evento que sucede en Juan 5:5. Porque qué interesante que son 38 años. En paréntesis, la distancia de Cades Barnea y Sered, o el arroyo de Sered, es una distancia que se puede cubrir o puede caminar en 3 días. Entonces, desde el monte de Horeb hasta llegar aquí, al arroyo de Sered, tomando los 11 días de Deuteronomio 1:2, tomando estos 38 o esta distancia de Cades Barnea a Sered, en el versículo 2:14, se podría decir que en 14 días se podría cumplir ese viaje. Pero el pueblo de Israel no tuvo esa oportunidad, sino que lo que le sucedió al pueblo de Israel es que tuvieron que cubrir algo que una distancia, imaginemos nosotros, que queramos hacer algo en nuestra propia fuerza y sabemos que solo se demora 14 días para caminar esa distancia. Pero si Dios no quiere que lleguemos en esos días, Él lo puede hacer o convertir en 40 años o 38 años, como leímos aquí. Es algo que nos enseña y nos dice que nosotros no somos Dios. Nosotros somos humanos, necesitamos su ayuda. Y si Dios no está con nosotros, no podemos ni llegar a la esquina, como nos dice el pastor Rudy siempre. Sino que tenemos que acordarnos lo que Jesucristo dice en Juan 15, que lo vamos a leer después, que afuera de Él no podemos hacer nada. Bueno, regresemos a Juan. Solo quería compartir ese punto de los 38 años. Pero dice que en versículos 5:5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, se le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces Jesucristo aquí también se puede decir, está diciéndole al pueblo de Israel, otra vez a los judíos, ¿quieren ser sanos? ¿Quieren recibir salvación? ¿Quieren ser sanados de esta vida pecaminosa? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Entonces el hombre no le dice, sí quiero ser sano, sino que le dice la razón por qué no puede ser sano, que le gana a la gente, que él no tiene éxito y alguien desciende antes que él. Jesucristo no le explica de ángeles, no le habla que ahora le va a ayudar de esa manera, sino que como Él es Dios, Él habla como Dios. Y esto es lo que el Evangelio de San Juan nos enseña, que Jesucristo, por eso vez tras vez, cuando Él decía, llenad estas tinajas de agua. Cuando Él habla de esta manera, cuando Él dice es necesario nacer de nuevo, es que Él está dando un mandamiento y nosotros debemos obedecerlo. Ellos tenían que obedecerlo. Aquí este hombre tiene que escuchar esa palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí Jesucristo va a hacer dos cosas. Está sanando a este hombre delante de toda esa multitud. Noten que no sana al resto de la multitud. Segundo, le dice que tome su lecho y que camine. El pueblo judío y de Israel, hasta hoy día, está encerrado en la ley. Queriendo decir, ellos respetan la ley a todo precio. Pero Jesucristo iba a venir y a cumplir la ley. Y la viene a cumplir de una manera que no esperaba el pueblo judío. Y es que trae la gracia, y la gracia está sobre la ley. Vamos a ver en el versículo 9, leamos aquí, o versículo 10, 5:10, dice así. Regresemos al 9, disculpen. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Aquel día, queriendo decir, era el séptimo día o el sábado. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Noten aquí que este hombre está hablando con judíos, por eso digo que era un hombre judío o israelita, porque si fuera samaritano no se hubieran acercado a él. Segundo, le están hablando que como él es de la raza de los judíos, de la descendencia del pueblo de Dios, él no es lícito, no puede, el día sábado, el día de reposo, no puede llevar el lecho, porque es contra la ley. Era el cuarto mandamiento, es el cuarto mandamiento. Entonces, versículo 11 dice, Él les respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, Él lo que les dice, alguien me sanó y esta es la persona que me dijo que tomara mi lecho o mi cama, donde él se acostaba, su petate, se podría decir, no sé si es correcta, tal vez hay otra palabra mejor, pero donde él se acostaba, ahí le dice, recógela y anda. Entonces le preguntaron, versículo 12, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Es interesante que no sabía quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Queriendo decir, Jesucristo le dijo que tomara su lecho y andara, en el versículo 8. Pero luego, después de hacer esto, el hombre se maravilla, que es sanado, tal vez miraba alrededor, quién sabe si la multitud lo cubrió, pero lo que sucedió es que no esperó a ver quién era el que lo había sanado, y dice que la gente, que Jesús se apartó de la gente que estaba en ese lugar. Había mucha gente y muchos enfermos. ¿Se recuerdan que les dije que es un estanque enorme? 5 pórticos, 5 patios, con una profundidad de 30 a 40 pies de agua. Mucha agua en ese lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y vamos a regresar a este versículo después. Pero Jesús le dice, después le halló Jesús, noten aquí otra vez. Jesús llegó al pórtico o al estanque de Betesda, lo encontró ahí Jesús. De allí Jesús viene y lo encuentra otra vez en el templo al hombre. Noten que no es el hombre
Y aquí otra vez estoy hablando de este tipo, de este simbolismo que existe en la Escritura, que nos dice que Dios siempre regresando al pueblo de Dios y llamándole y buscándole. Él nos halla. Y esto aplica también a nosotros que hemos sido salvados en Cristo Jesús. Que nosotros no buscábamos a Dios, pero Dios vino por nosotros. Dios vino a buscarnos y nos dijo, levántense, levántate, toma tu lecho y camina. Queriendo decir, ya no estés en esa esclavitud, ya no estés bajo la opresión del demonio, del diablo, de Satanás, en este mundo, sino que sea un hombre libre, que puede levantarse y caminar en libertad. Ya no estaba bajo esas cadenas de atadura, de esa enfermedad. Lo mismo le estaba pasando al pueblo de Israel. Están bajo unas cadenas de los romanos, de la ley. Así en nosotros. Estamos muchas veces, tal vez no como judíos, sino que tal vez como latinoamericanos que estamos bajo una religión católica. O tal vez si hemos llegado a este extremo, tal vez bajo otra religión. Y estamos bajo esa atadura, pero viene Cristo y nos dice, toma tu lecho y anda, camina, sé libre, sé un hombre. Tal vez en otra futura enseñanza podemos examinar cuántas veces esta palabra de caminar, de andar, como Enoc caminó con Dios y luego fue llevado. Jesús, caminar como el Jesús camina, el camino, Jesús Cristo es el camino. Hay también aquí otra profundidad en las escrituras. Pero regresando a esto, el versículo 14 nos dice, le dice Jesús al hombre, mira, has sido sanado. Noten aquí, le está diciendo, eres sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a examinar eso. Hay una consecuencia a nosotros cuando nosotros somos sanados por Dios, somos llamados por Dios, pero nosotros no cambiamos nuestra manera de conducir. Por eso Jesucristo lo dice aquí. Y lo dice la razón por qué. Le dice, si continúas pecando, una vida pecaminosa, entonces te puede venir algo peor. Muchas veces cuando nosotros venimos a Jesucristo, encontramos su salvación, pensamos que ahora que hemos recibido salvación, ahora que hemos conocido el bautismo de agua y posiblemente hasta el bautismo o la unción del Espíritu Santo, podemos continuar con nuestra vida pecaminosa. Y Dios nos dice que no. Jesucristo nos dice que no. No, porque puede venir algo peor. Vamos a examinar eso. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Noten que él regresa a los judíos. Me imagino que son los oficiales. Que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Noten aquí. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Noten aquí la condición y la razón por qué quieren matar a Jesús. El pueblo de Dios que recibió estos mandamientos en el tiempo de Moisés está observando el cuarto mandamiento, el día de reposo, que es un día apartado, un día santo para Dios. Y les están aquí tan perturbados que no paran y dicen, ¿quién es el que sanó a este hombre? ¿De qué autoridad? ¿De qué lugar? No hacen esa pregunta, sino que lo primero que dicen es que quieren matarlo porque él ha hecho trabajo. Ese es lo que ellos, y esta es en Corintios nos habla que el Dios de este mundo, de esta generación perversa y adúltera, pone un velo en los ojos de los que no conocen a Jesús, los que no lo ven. Y así es lo que estaba pasando aquí. Están más preocupados por el quebrantamiento del mandamiento número 4 que darle gracias y alabanzas a Dios porque han sido sanados. Por eso mucha gente no puede ver a Dios, no puede caminar en esa íntima comunión, porque muchas veces están todavía en la letra, la escritura, en los mandamientos, en la ley, y no en el espíritu de la letra o el espíritu de la ley, que son diferentes cosas.
La ley se llevaba a cabo con obras muertas. La ley o cumplir el espíritu de la ley se cumple solamente con el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando vimos la semana pasada que Jesucristo hablaba con la mujer samaritana y ella le decía que tenían que adorar en un cierto lugar? Dice que Jesucristo le dice, no, se debe de adorar con espíritu y de verdad. Entonces no tienen espíritu. Y aquí es lo que vamos a examinar un poco más del Nuevo Testamento, el tiempo de gracia, donde está la ley, sí, y la ley no es mala, pero está el espíritu. Dice aquí en el versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí es importante que veamos esto, que la respuesta, porque Jesucristo ha hecho esta obra en el día de reposo, en el día de trabajo, o el día de descanso, no el día de trabajo, disculpen. Les dice que es porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, queriendo decir, yo y mi Padre somos uno, el Padre y el Hijo, los dos haciendo buenas obras. Vamos a examinar este versículo 14, que dice, donde Jesús dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a Hechos, por favor, Hechos 26. En Hechos 26, vamos a ver unos versículos donde Pablo está hablando con el rey Agripa y le está dando un testimonio. Y cuando él está dando este testimonio, él dice algo muy importante que nosotros debemos de saber. Está hablando con el rey Agripa. Versículo 19 del capítulo 26 de Hechos. Dice así. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Noten aquí. Pablo le está dando testimonio a este rey. Él está siendo juzgado, está pasando el proceso antes de ir a Roma, si no han leído el libro de Hechos. Entonces, antes de ir a Roma, él está dando un testimonio de por qué ha sido acusado, por qué ha sido impresionado. Y le dice que no fue rebelde a la visión celestial. ¿Cuál es la visión celestial de Dios para nosotros? Versículo 20 dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco, queriendo decir a la gente que está afuera del pueblo de Israel, porque los que estaban en Damasco, se podría decir, son los gentiles, los griegos, los romanos. Sí, también hay judíos, pero por mayoría hay gente que no es de la descendencia de Abraham. Otra vez, Dios siempre llamando a las naciones a él. El siguiente parte del versículo 20 dice, y Jerusalén, ahora está hablando del pueblo de Israel, que entonces ha sido llamado a que él revele o que dé la visión celestial, que lleve a cabo, y por toda la tierra de Judea. Y aquí lo explica, y a los gentiles. Noten lo que dice aquí, que se arrepiéntense y se conviértense a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tal vez están haciendo la pregunta, ¿por qué trae este versículo que dice que se arrepientan, se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento? Porque Jesucristo, cuando encuentra a ese hombre en este versículo, creo que era 5:14, lo que Jesucristo le está diciendo que no peque más, porque le puede pasar algo más, algo peor. Y aquí Pablo dice que cuando uno se arrepiente, se convierte a Dios. Jesucristo le estaba dando la oportunidad al pueblo de Israel que se arrepintiera, que se convirtiera. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, hermano y hermana, si Él nos ha liberado de alcoholismo, de enojo, de lascivia, de un espíritu de chisme,
si Él los ha liberado de cualquier adicción, de cualquier enfermedad, lo que nosotros debemos de hacer es lo que dice aquí Pablo, que hagamos obras dignas de arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos obras dignas de arrepentimiento es que estamos produciendo frutos de arrepentimiento. Estamos nosotros diciendo, la palabra arrepentimiento significa esto, significa cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar. Al hombre que estaba en ese estanque de Bethesda, se le estaba diciendo, ahora que eres sano, ya no peques más. Entonces, tal vez este hombre había cometido un pecado antes, pero ahora Jesucristo decía que ya no hiciera, que ya no cometiera pecados. Entonces Dios ahora nos dice a nosotros, en la misma manera que Pablo lo dice aquí, que nosotros cuando los hemos convertido a Dios, cuando Dios ha hecho algo en nosotros, que nosotros hemos regresado a Él, regresado a ese lugar de tener comunión con nuestro Creador, que nosotros los arrepentamos, queriendo decir que tengamos un cambio de mente, un cambio de corazón y que tengamos acciones nuevas. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros entonces podemos detenernos afuera de ese lugar pecaminoso. Podemos tener la victoria contra el pecado, porque nuestra vida cambia y nosotros empezamos a producir un fruto bueno, no un fruto malo. Y el fruto bueno es producido cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Y si antes nos gustaba ser orgullosos, ahora rechazamos el orgullo y la vanidad. Ahora, cuando escuchamos del pecado, vemos el pecado, es algo que nosotros resistimos, rechazamos, es algo que no queremos más. Espero que al leer estas escrituras, cada uno de nosotros podamos hacer ese examen y decir, ¿cómo fue la condición en que Dios me encontró? ¿Me encontró en un lecho esperando un milagro de un ángel? Y ahora he conocido a Jesucristo. Y ahora, ¿qué he hecho con esa salvación? ¿Qué he hecho con esa sanación que Él me ha dado? ¿Estoy ahora yo haciendo obras que son dignas de arrepentimiento? ¿Estoy ahora yo no pecando más? Y como hemos hablado antes, yo sé que hay veces que nos caemos, hay veces que nos resbalamos, pero eso debe de disminuir con el tiempo, porque Cristo es todopoderoso y Él nunca los diría, pues le diría a este hombre, como lo leímos en Juan 5:14, regresemos ahí, cuando le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Jesucristo no diría algo que no podemos alcanzar. Y tal vez algunos de ustedes están escuchando esto y dicen, no, ¿cómo podemos ser perfectos? Estudiamos en el Sermón del Monte el versículo de Mateo 5:48, donde Jesucristo dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vamos a leerlo esto en unos minutos. A lo que voy es que Dios nos da la capacidad a través de su Santo Espíritu, cuando Él viene y llena nuestras vidas, para que seamos personas que pueden llevar a cabo, proseguir hacia esa meta de la perfección. Podemos cambiar nuestra manera de ser. El Espíritu Santo es el que hace la obra, el que los regenera, pero nosotros tenemos que tener ese cambio de pensamiento, tenemos que tener ese cambio de corazón, tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga y llene todo lugar y quite todo lo que no agrada a Dios. Vamos a Mateo 5:44. Aquí nos dice cómo es que Jesucristo viene a este hombre y se le acerca, porque también es importante que veamos esto, dice esa pregunta antes. Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Aquí quisiera pararme en este versículo 5:45, dice, de Mateo, que dice que Dios hace que el sol salga sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Hago esta pregunta. ¿Ese hombre que estaba en el estanque de Bethesda era un hombre justo o injusto? Si nos acordamos, también en los evangelios hemos leído, Dios vino a salvar a los pecadores, vino por los enfermos, no vino por los sanos, los justos, vino por los injustos. Y aquí en este versículo lo estamos viendo en el Sermón del Monte, pero también nos explica por qué Jesucristo se acercó a un hombre que había pecado antes y que ahora Jesucristo le dice, ya no peques más. Es lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel, con los judíos, que ya pararan de su vida pecaminosa, de esa desobediencia, que regresaran al plan de Dios, a ese plan celestial, la visión celestial, que es que el pueblo de Dios habite con su Creador, que nosotros seamos la gloria de Dios. Versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así todos los gentiles? Noten aquí que Dios os llama a no ser como los incrédulos, los gentiles, la gente que estaba fuera del conocimiento de Dios. Versículo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando Él le dice, Jesucristo le dice a este hombre que no peque más, le está diciendo esto, que sea perfecto. Vosotros, pues, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, hermana, si tenemos dificultad con esto, debemos de veras examinar las Escrituras más profundamente y decir, sí, yo todavía estoy batallando con el pecado, no he cambiado, todavía sigo siendo el mismo mujer, el mismo hombre de antes, todavía me gusta esa vida, todavía no rechazo el pecado cuando lo veo, cuando yo habito con él. Hermano y hermana, que sea el Espíritu Santo que nos revele y nos ayude a escudriñar esa área, nuestra alma, nuestra mente, que todavía no hemos rendido a Dios, porque es importante que seamos obedientes, que no pequemos, no sea que algo peor nos venga a nosotros. Vamos a continuar en Juan 5:18. Regresemos ahí, por favor. Vamos a leer de 5:18 hasta el 24. Dice así. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Noten aquí que Jesucristo en el versículo 17 dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces abiertamente está diciendo que Él es uno con el Padre. Por esto los judíos aún procuraban matarle aún más procuraban matarle, porque no solo levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dos razones por qué matarlo, ¿verdad? Porque no está cumpliendo la ley en el mandamiento número 4, y también ahora está diciendo que su Padre es Dios. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se recuerdan lo que leímos en Mateo 5:48? Que debíamos ser perfectos igual a como nuestro Padre. Es lo que Jesucristo está diciendo aquí, que Él es como el Padre, que nosotros debemos de ser como el Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí Jesucristo les va a explicar qué grande autoridad le ha dado Dios. Le ha dado la autoridad para que Jesucristo
tenga el poder de dar vida y también tendrá el poder de levantar muertos, y es algo que vamos a ver después. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Este es un versículo que muchas veces no meditamos, hermano o hermana. Sí, Jesucristo es nuestro Salvador, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero también es el que los va a juzgar a nosotros. Vamos a ver eso después. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Noten aquí la condición. Creer que Cristo fue enviado por el Padre. Entonces, al creer esto y oye su palabra, entonces no entra a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a ver esto un poco más en Mateo 22. Por favor, vamos a Mateo 22. Vamos a ver unos versículos. Aquí vamos a escudriñar este día de reposo. Vamos a escudriñar también a la misma vez en estas escrituras. Disculpen. Cómo Jesucristo también dice que Él es el Hijo de Dios. Y lo explica por qué. Mateo 22, versículo 41 dice, Jesucristo. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y noten aquí que Jesucristo está regresándole a los fariseos, a las escrituras, a los salmos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo está explicando en la manera que en el salmo que David estaba explicando aquí, y lo dice, es el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, en este acontecimiento aquí en Mateo 22, Jesucristo les explica que el Cristo es el Hijo de Dios y que David le tenía reverencia al Hijo de Dios. Es algo que le estaban, se puede decir, peleando los judíos cuando él dijo que él estaba trabajando como su padre estaba trabajando. Vamos a ver en Mateo 25 cómo él va a juzgar a las naciones, algo que él dijo que iba a hacer. Mateo 25, versículo 31. Aquí nos habla y nos explica cómo Jesucristo sí es el Salvador, pero también es nuestro justo juez. Él va a ser el juez que tiene toda autoridad. ¿Se recuerdan que él le dijo en Juan que el Padre no juzga a nadie, sino que es el Hijo, le ha dado ese derecho al Hijo? Vamos aquí, Mateo 25, 31. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas de su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Queriendo decir, este era el plan de Dios desde el principio, que sus hijos, su rebaño, sus ovejas, estuvieran con él.
Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Noten ahí todo lo que el Señor dice que son la razón por que son benditos. Porque ellos han dado de comer cuando tenían hambre, cuando tenían sed, a su rebaño, a sus hijos. ¿Se recuerdan lo que leímos en Mateo 5, 44 al 48? Que nosotros debemos de amar, tenemos que ser como nuestro Dios Padre, que permite que las naciones que no creen hoy día en la tierra reciban el sol como nosotros, los que creemos en Él, recibimos el sol. Que Dios permite que venga la lluvia a todos esos pueblos, esas naciones, se podría decir como en Asia, que necesitan las lluvias para crecer, por lo menos el arroz, o otras naciones en Latinoamérica o en Europa donde crecen otras frutos agrícolas que necesitan lluvia, pero Dios lo hace con todos. Y ese es el amor que Jesucristo está trayendo aquí, que ese amor tiene que ser visto. Si alguien ha recibido salvación en Cristo, tiene que demostrar ese amor. Versículo 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey, les dirá. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los que de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Noten ahí que el fuego o el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles, pero nosotros los humanos que no creen en Dios, no nosotros, disculpen, toda la humanidad que no cree en Dios o que no hace estas buenas obras, ellos tienen por consecuencia recibir condenación. Lo dice Jesús, versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, queriendo decir sus discípulos, su iglesia, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y eso es lo que Jesucristo estaba diciendo a los judíos, que Él tenía esa autoridad de hacer el trabajo que Dios lo había mandado a hacer, pero que también Él había recibido algo más, y había recibido el poder y la autoridad de dar vida o muerte a la gente que está en esta tierra, a la población de esta tierra. Jesucristo tiene esa potestad, el Hijo tiene esa autoridad. Vamos a quedarnos ahí. Regresemos a Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y vamos a continuar esta exposición que Cristo está haciendo aquí, o esta explicación que les está dando a los judíos de quién es Él, quién da testimonio de Él en la siguiente semana. Es muy importante que entendamos cómo es que nosotros seremos resucitados, y no solo los salvos en Cristo, sino también los muertos que no están en Cristo serán resucitados. Veremos eso la próxima semana con el favor de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender las Escrituras, a meditar en ellas,
a tomarlas, Señor, y recibirlas con todo, Señor, veracidad, Señor. Que no dudemos, Señor, de lo que tú has dicho. Que tú, Señor, has venido a nuestras vidas para que tengamos una vida donde no pequemos más. Que tengamos una vida, Señor, que podamos producir frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Que podamos tener una vida, Señor, conociéndote a ti, teniendo temor, Señor, el temor de Dios, conociendo que tú eres el que da vida y también puede designarnos a la muerte. Oh Padre Celestial, ten misericordia de tu iglesia, que no se extravie, que su amor no se apague, que siga buscando esa vida que solo Jesucristo nos puede dar. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas este día. Que estas palabras no se nos olviden. Que tú eres el que juzga y que toda obra, que toda acción que tengamos, que sea arraigada en ti, que esté plantada en ti, cementada en ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos lleva a hacer toda buena obra y buena voluntad, obediente a esa visión celestial, que nosotros regresemos a estar contigo como tú viste y decidiste antes la fundación del mundo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias otra vez. Bendiciones.